Saludos amigos. Justo ahora que empezamos a hacer este vídeo, acabamos de ver una noticia en la que Polonia propone la creación de una brigada pesada de tropas en Europa. Precisamente las cuestiones de las que veníamos hablando se van viendo confirmadas en estas noticias. Pero hoy es necesario hacer reflexión acerca de dos cuestiones significativas que han surgido. Uno ha sido la entrevista de Tucker Carlson a Alexander Dugin y la otra, la vamos a ver más tarde, el último artículo de Thierry Mesin, muy aconsejable de leer y que vamos a analizar aquí en detalle y que está vinculado al señor Macron, que también está siendo protagonista en ese asunto del que no para de hablarse de el envío de tropas para combatir a Rusia. Una y otra vez, desde diferentes frentes. Ahora acabamos de indicar esta última noticia de Polonia proponiendo una brigada pesada de tropas europea. Así que empecemos por Alexander Dugin. Lo que dijo en la entrevista a Carlson es muy interesante y viene totalmente al caso del análisis que hacemos aquí. Para empezar, Carlson pregunta a Dugin, ahí lo tenemos a Carlson, pregunta a Dugin por qué los países de habla inglesa se vuelven contra ellos mismos. Interesantemente, Dugin responde que la clave de interpretación de esa pregunta es el individualismo. A su vez, él lo vincula a la reforma protestante en origen y más aún al nominalismo. Tal y como dijimos aquí, él no lo llega a mencionar, Ockham, la famosa navaja de Ockham, que fundamenta el nominalismo, es un antes y un después en la historia medieval y es, digamos que un hecho protomoderno, por decirlo de alguna manera. Es algo que, con el paso del tiempo, va a dar luz a la modernidad. Pero Dugin no usa estos términos. Dugin usa los términos que ya hemos dicho, individualismo y, a continuación, liberalismo. Habla de que el protestantismo, la reforma protestante y el nominalismo llevan al liberalismo. Según Dugin, surge la pérdida de la identidad colectiva. Dugin utiliza este concepto, identidad colectiva. Esto, en la mentalidad tradicional, es una aberración, pero es típico del tradicionalismo. Entonces vamos a seguir viendo cómo, a continuación, vincula, como no podía ser de otro modo, el liberalismo, del que él estaba hablando, como opuesto al comunismo y opuesto de alguna manera también, a su vez, al fascismo. Fíjense, liberalismo, comunismo, fascismo. ¿Recuerdan lo que dijimos en los últimos vídeos acerca de tesis, antítesis, síntesis? Tradicionalismo, antitradición, contratradición. Es decir, el análisis de Dugin es muy interesante, aun a pesar de que él parte de bases tradicionalistas o lo que él mismo diría liberales. Lo cierto es que estamos en el análisis que habíamos visto con Yuri Bezmenov. Estamos siempre dentro de ese juego. Ese es el gran juego, de hecho, que se está llevando a cabo ahora mismo en el mundo, en Europa particularmente, y del que Dugin mismo no parece acabar de ser consciente del todo. Por eso es tan interesante comentar este asunto. Entonces vemos que la manera adecuada de responder a la pregunta de Tucker Carlson es al tratar la cuestión del agnosticismo. Pensemos en lo que consideraba la propia Iglesia Católica como tradicionalismo. El tradicionalismo era un excesivo celo en la forma y una pérdida de ese mysterium fidei en el fondo, es decir, una pérdida del sentido de trascendencia como posible dentro del mundo humano, dentro de la experiencia humana en este mundo. Eso es lo que la Iglesia Católica reprochaba y más que reprochaba, de hecho condenaba, cuando condenó la herejía del tradicionalismo. Que no hay una vinculación entre la herejía específica del catolicismo, del tradicionalismo y lo que dice Dugin, pues sí, lo cierto es que sí que lo hay.
pero entra dentro del juego de esa élite moderna, de esta élite contratradicional y de la implementación que está llevando a cabo. Lo vamos a ver después con el análisis del artículo de Thierry Meyssan. Por cierto, si a Dugin podemos catalogarle como tradicionalista, a Meyssan podemos catalogarle, sin temor a equivocarnos, como antitradición. Con lo cual, sigamos viendo. Dugin afirma de forma muy interesante cómo la separación entre el individuo y la trascendencia, el sentido de trascendencia, lo que pasa es que, insistimos, él lo vincula a un aspecto colectivo, lleva a todas estas cuestiones de la liberación sexual, la liberación del ser humano incluso, es decir, la liberación de esas limitaciones humanas, orgánicas, etcétera, etcétera, que estarían en vinculación con las obras de Harari, Kurzweil y gente de este estilo. Entonces tenemos que, en realidad, el objetivo último de esto que analiza el propio Dugin es la liberación al revés, en realidad, el moksha de los hindúes al revés. Pensemos que en la tradición hindú y en cualquier tradición, en realidad, el objetivo es liberarse del mundo y liberarse de las ataduras del propio cuerpo humano. Es decir, esto es perfectamente legítimo. Si pensamos en la figura de Jesucristo, por ejemplo, tras su resurrección se libera del cuerpo, de la atadura de la carne, de los problemas a ella asociados. O, en palabras de San Pablo, de esa vasija de barro, esos vasos de barro que son rotos con la vara de hierro. Entonces, todo esto es necesario tenerlo muy en consideración a la hora de ver la entrevista de Tucker Carlson y encuadrarla en la situación que tenemos actualmente en el mundo, que es de extrema gravedad, pero que por desgracia no se está entendiendo. Entonces seguimos analizando para llegar a ese entendimiento. Esperemos que al final de este vídeo podamos de verdad comprender qué es lo que realmente está pasando. La visión de Carlson define bien la problemática del liberalismo. Él alega que la libertad es para liberarse de la esclavitud, la tiranía. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber qué es tiranía, qué no lo es, qué es esclavitud, qué no lo es? Por ejemplo, los europeos actuales, ¿somos libres o somos esclavos? Si no lo sabemos, ¿cómo podemos siquiera plantear la cuestión? Carlson, como buen tradicionalista, se va por la tangente. Las tradiciones auténticas enseñan en realidad que solo un orden, una justicia y una responsabilidad pueden conducir a la libertad, pues el antónimo de eso, el antónimo de la libertad, no es la esclavitud, sino el engaño, la mascarada. Y vamos a ver a continuación de qué mascarada hablamos. Lo vamos a ver con Thierry Meyssan y Macron. Porque está ocurriendo, por eso hablábamos de esta noticia de última hora acerca de Polonia proponiendo un envío de tropas, no más todavía, la creación de una brigada pesada de tropas para enfrentarse a Rusia. Entonces, si decíamos esto, es porque Dugin lleva entonces la cuestión acerca de las minorías y las mayorías. Ya habíamos visto colectivo, es decir, comprende la identidad como algo colectivo. Esto no es tradicional, atención. La tradición vincula la identidad a la persona divina, ya sea, en el caso cristiano católico, Jesucristo mismo, la persona Christi, o ya sea en otras tradiciones, pues pongamos por caso, en la tradición hindú sería, por ejemplo, en la dicotomía entre Arjuna y Krishna, sería en este caso la persona divina sería Krishna, por poner dos ejemplos. En el caso islámico, debido a que son muy poco personalistas en el sentido de no les gusta hacer acepción de personas y vincularlas a la divinidad, la identificación estaría vinculada a Dios mismo. Como ven, el concepto empieza a comprenderse. El concepto que de verdad es clave. Dugin acierta también en que el paso final es hacia la trascendencia al revés, pero adolece del romanticismo de la vida de la fase anterior. Es decir, Putin, lo mismo que Carlson, entra en ese romanticismo de que, bueno, antes las cosas estaban bien, había prosperidad, ¿verdad? Las familias, todo funcionaba correctamente. Es una visión romántica, es decir, lo mismo que en su día hubo un romanticismo de la tradición,
Actualmente estamos viviendo también un romanticismo de la fase primera de la modernidad. Esa fase que iba a estar vinculada al industrialismo y en última instancia la corona, digamos, el estado de bienestar, el bienestar social, el bienestar de la paguita, como ya hemos dicho aquí muchas veces. Ese estado protector, paternal, esa prosperidad en ese sentido. Al estilo estadounidense sería dentro de ese liberalismo ideal que permite que, bueno, siempre hay trabajo, el trabajo siempre está bien pagado y todo lo demás viene solo. Pero, en realidad, en esencia, es lo mismo. Entonces ya podemos pasar por fin, bueno, antes de terminar con Dugin y con Putin, y con Carlson, perdón, necesitamos traer a colación a Putin. Digamos que el desafío que enfrenta en realidad Putin y Rusia, dentro de esta visión que esbozó Dugin, sería ir más allá del tradicionalismo. Esa es la cuestión. Ir más allá de lo que estos dos señores plantean en esta entrevista. La cuestión es ser capaz de pasar al siguiente paso, tal y como decimos en este canal, pasar a la cuestión civilizatoria. Entonces ahora ya sí, pasamos al interesantísimo artículo de Thierry Meyssan. El artículo de Thierry Meyssan, ya lo habíamos dicho en su día, lo repetimos una vez más, Meyssan es un entusiasta de la Revolución Francesa. Meyssan es un antitradicionalista en ese sentido, antitradición, mejor dicho, perdón. Antitradición en el sentido de lo que habíamos visto, que la Revolución Francesa planteaba que había que superar el sentido erróneo de la tradición, que en última instancia era la fuente misma, el origen mismo. Es decir, todo estaba mal. La forma de vivir tradicional estaba mal. La forma de organizar el mundo estaba mal. Todo estaba mal. La Revolución Francesa es una nueva... pensar de nuevo todo, pensarlo absolutamente todo. Pensar el individuo, pensar la vida, pensar el mundo, pensar las interrelaciones a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, absolutamente todo. Y Meyssan es un declarado entusiasta de esto. Él mismo lo dice. Con lo cual pasamos a Meyssan y vemos que su interesante artículo versa acerca de los Juegos Olímpicos y se centra en la figura de Macron, el trabajo de Macron, que es, ya lo leen ahí, un sueño imperial. Esto lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Es un sueño imperial, pero no es el del imperio estadounidense, que sería el auténtico imperio de la cuestión, sino una mascarada de imperio. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo se viene una guerra y va a ser una mascarada de guerra? Europa va a entrar en guerra con Rusia, pero no se equivoquen, va a ser una mascarada. Cuidado, hay mascaradas peligrosas, hay mascaradas que pueden implicar lo que vendría a ser realmente una guerra. Pero es una mascarada. Y vamos a ver por qué. Meyssan dice ya en el pie de foto, la vamos a ver ahora mismo, en el pie de foto de su artículo, ya dice que Draghi, acuérdense de Mario Draghi, Super Mario le llamaban, ¿verdad? Y Macron instalarán el nuevo orden europeo, fíjense, nuevo orden europeo, bajo los auspicios de algo que no se puede decir. Hay ciertas cosas que no se pueden decir porque si no el vídeo ya no lo van a poder ver. Entonces pasamos a lo siguiente. Macron nos presenta al nuevo Napoleón. Nos presenta, lo hemos dicho aquí muchas veces, incluso lo hemos caracterizado, al buen Macron, como si fuera Napoleón. Macron busca el imperio de 30 estados, quizá 33, ¿verdad? Por aquello del número. 30 estados europeos que incluirían a Ucrania y a Moldavia. Piensen en esto, es decir, el imperio de Macron implica necesariamente la guerra con Rusia. Es así de simple. Ya nos explicarán cómo va a ser posible ese imperio, cómo va a ser posible esa Unión Europea ampliada, incluyendo a Ucrania o incluyendo a Moldavia. Recuerden la cuestión de Transnistria. Moldavia exige que Transnistria sea anexada, o como sea que prefieran llamarle al término exactamente, que forme parte de Moldavia, y a su vez, recuerden que ya Borrell lo dijo, la Unión Europea
quiere que tanto Ucrania como Moldavia formen parte de ella. Esto es sencillamente imposible de hacerlo convivir con la visión rusa, que ha sido bien clara al respecto. Es decir, implica necesariamente la guerra. Esto hay que tenerlo muy claro. Y entonces nos habla de los muy interesantes y muy confusos adrede discursos de Macron. Vamos a leer el siguiente. En su discurso programático de la Sorbona, el que pronunció hace 7 años, Emmanuel Macron declamaba: varias semanas después de las elecciones europeas de 2024, es decir, las que vienen ahora, París acogerá los Juegos Olímpicos, pero no es París quien recibe, es Francia y con ella, Europa. Quienes harán vivir el espíritu olímpico nacido en este continente. Será un momento de reagrupamiento único, una oportunidad magnífica de celebrar la unidad europea. En 2024 el himno a la alegría resonará y la bandera europea podrá ser orgullosamente enarbolada junto a nuestros emblemas nacionales. No está de más vincular esto a 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín y cierto personaje alemán que no puede ser tampoco mencionado. Lo mismo que no se podía mencionar esa extraña organización que poníamos antes. Recordemos que el himno a la alegría forma parte de la novena, bueno, de hecho es un nombre alternativo de la novena sinfonía de Beethoven y es el himno oficial de la Unión Europea. Vamos a ver después por qué eso es importante. Aquí lo tienen. Sí, los Juegos Olímpicos de 2024, dice Meissan, en París, serán para Emmanuel Macron la oportunidad de poner en escena su visión personal del mundo. Fíjense, hablábamos con Dugin del individualismo. Cada victoria de un Estado miembro de la Unión Europea se acompañará con la ejecución del himno de la Unión Europea. Es decir, si un español consigue una medalla de oro, sonará el himno de la Unión Europea. Si un francés consigue una medalla de oro, sonará el himno de la Unión Europea. No el francés, no el español, no el italiano, no el alemán, sino el de la Unión Europea. No cabe duda de que la Unión Europea será la potencia victoriosa, con permiso de China y no con el permiso de Rusia, porque Rusia ya ha sido, ya se ha escenificado que sea imposible que suene el himno ruso. Habrá atletas rusos en los Juegos Olímpicos de París, si es que llegan a realizarse, porque ya uno no sabe, pero no habrá himno en el caso de que los rusos consigan medallas de oro. Y entonces tenemos aquí cómo Meissan sigue compartiéndonos fragmentos de los famosos discursos de Macron. Macron declaraba: hemos dado vuelta a la página de una forma de construcción europea. Fíjense, transformación. Recordarán lo que decíamos con Yuri Bezmenov. La idea es la normalización, es decir, un nuevo mundo, una nueva realidad, una nueva forma de ver las cosas, una nueva mentalidad. Macron lo expresa de esta manera: una forma de construcción europea. Hemos dado vuelta a la página de una forma de construcción europea. Los padres fundadores, fíjense, padres fundadores. Así es como los estadounidenses llaman a los fundadores de su nación. ¿Por qué se usa esta expresión referida a Europa? Habrá que preguntarle al señor Macron. Los padres fundadores construyeron Europa al abrigo de los pueblos porque ellos eran una vanguardia preclara, porque quizás podía hacerse y avanzaron, demostrando después de que aquello funcionaba. Es decir, es esta cuestión a posteriori. Las cosas se demostrarán después. ¿Recuerdan cuando hablábamos de una de las características de la modernidad, que es el futurismo? Es decir, las cosas se sabrán después. Ahora puede que parezcan horribles, pero no se preocupe usted, porque después ya se van a ver maravillosas. Entonces uno pregunta: ¿y cuándo va a llegar ese después? Y no hay respuesta. La respuesta siempre es después. Continuamos. Como se puede ver en este pie de foto de un cartel nazi,
se dice, según los nazis, la misión europea de Alemania era proteger a los pueblos de Europa del bolchevismo y la misión es protegerlos de Rusia, de Putin, habría que decir. Ese Putin del que hablaba Dugin. Dugin ya vieron a qué se refería. Dugin hace un análisis muy inteligente de cuáles son los kits de la cuestión acerca de esta confrontación. Aquí podemos ver también cómo el presidente Macron continuó durante el año 18 haciendo referencia a algo que en aquel momento sonó extraño, parecía una cosa de estas cosas de políticos que no significarán nada, suponemos, pero que cuando pasa el tiempo y las vemos en perspectiva decimos, oh, vaya, 2018, quédense con la fecha. Fíjense cómo Macron presentaba la Iniciativa Europea de Intervención. Iniciativa Europea de Intervención. En 2018, lo recordarán de los vídeos anteriores, en 2018 aparecía en La Vanguardia esa noticia curiosa de cómo era necesario reforzar los puentes y las carreteras de la Unión Europea para que soportaran el paso de columnas de tanques. Aquello en 2018 sonaba de locos, pero como se ve, hay una vinculación. Hay una vinculación entre una cosa y la otra. Hay una vinculación entre lo que creemos que está ocurriendo, lo que creemos que es Macron, lo que creemos que es la Unión Europea y lo que realmente es. Vamos a verlo. Es importante aclarar aquí que no se ha hablado nunca de crear un ejército para garantizar la defensa colectiva de los Estados miembros, pero es que en la noticia de hoy de Polonia ya hemos encontrado la respuesta a esto. Claro que no se habla de crear un ejército específicamente europeo. La idea es que sea, como en aquel artículo que les pusimos de Foreign Affairs Magazine, que sea unas fuerzas no OTAN, pero sí europeas. No Unión Europea, pero sí europeas. Eventualmente forman parte de la Unión Europea, pero no es la Unión Europea. En este caso, pongamos, la declamación que hacían hoy mismo los polacos sería para que, por ejemplo, pongamos por caso, Francia, España, Polonia, Lituania, conformen una brigada de tropas para luchar con el malvado Putin. Pero eso no sería la Unión Europea. Sería Francia, España, Polonia y Lituania. Es siempre un doble juego. Mantenerlo todo en la confusión. El 4 de marzo de 2019, fíjense, van pasando los años y la línea siempre es la misma. El presidente Macron publicaba un texto donde llamaba a la creación de una conferencia por Europa para proponer todos los cambios necesarios para nuestro proyecto político. Y esta es otra cosa importante que hay que entender. Lo que ha hecho de manera muy inteligente Macron es hacer parecer su proyecto y el proyecto de aquellos que están detrás de él como si fuera una cuestión del pueblo. El pueblo me obliga, dice Macron. Yo no quería ir a la guerra con Putin, pero es que el pueblo me está diciendo que es necesario hacerlo. Básicamente, esto es lo que están consiguiendo. Pensemos por un momento en Pedro Sánchez y por eso lo tratábamos en los vídeos anteriores. Fíjense qué bien saben jugar con el consenso, qué bien saben jugar para hacer parecer las cosas, una decisión que nada tiene que ver con ellos. Ellos son víctimas que se sacrifican por su pueblo. No quieren hacerlo, pero se ven obligados a hacerlo porque el pueblo lo demanda. Macron, y en el pie de foto se puede ver, dice las cosas, pero lo hace de manera calculadamente incomprensible. Recuerden lo que aquí hablábamos hace tiempo, que era la cuestión, nosotros le pusimos ese nombre, a falta de un mejor concepto, de la profesionalidad de la incompetencia. Es decir, ser incompetente, a nuestros ojos, es la profesión de Macron. Es decir, es incompetente según los esquemas que nosotros estamos aplicando. Es decir, dentro de lo que es una democracia, dentro de lo que es un Estado de Derecho, dentro de lo que es el derecho internacional o lo que sea, Macron es un incompetente. Pero dentro del plan, del auténtico plan que está detrás de Macron, es un perfecto profesional. Hace las cosas de manera estupenda. Hay que tener estas cosas en cuenta. Entonces, la guerra de Ucrania, también destaca Meysan, es un pretexto para desarmar a Europa.
pero para reforzar a Estados Unidos. No se equivoquen, desarmar a Europa no va a traer la paz. No es esa la idea. La idea es desarmar o destruir la industria militar, la poca que queda, industria militar europea para favorecer la estadounidense. Porque esa es la idea, por eso lo de padres fundadores. La idea es hacer una extensión de Estados Unidos, pero, por supuesto, cumpliendo una serie de funciones desde un punto de vista de vasallaje. Es decir, Europa debe ser el vasallo de Estados Unidos. Y esto nos lleva a la doctrina Wolfowitz que llevamos repitiendo una y otra vez aquí, que se ha demostrado cierta y que tampoco se habla lo suficiente de ella. Es decir, esto es un plan que viene de los años 90. Paul Wolfowitz plantea esta doctrina Wolfowitz en los años 90. Esto es todo muy a largo plazo. Macron simplemente está cumplimentando una parte del trabajo. Macron como líder de Europa, ¿verdad? Se está autoproclamando. Bueno, no es difícil hacer un paralelismo con aquel Napoleón que invitaba al Papa a coronarle emperador. Entonces tenemos que ya en 2022 tenemos que el Consejo Europeo, o sea, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, hicieron una lista de 18 medidas propuestas por el panel de ciudadanos. Es decir, ahora ya no es una cuestión que viene de arriba, ya no hay ninguna organizaciones sospechosas detrás de estos más sospechosos todavía líderes, sino que es una cuestión popular, es una cuestión de los ciudadanos. Los ciudadanos nos están obligando a reforzar los puentes, los ciudadanos nos están obligando a enviar tropas, los ciudadanos nos están obligando a esto y a lo otro. ¿Saben cómo hacerlo? Meissan explica muy bien cómo Macron, cuando fue el asunto de los chalecos amarillos, lo que hace es una asamblea nacional. La Revolución Francesa volvía. Había que consultar al pueblo. Y se hacen toda una serie de parafernalias que al final acaban todas en la basura. Pero ya se había conseguido lo de verdad importante. Y es que ahora ya era una cuestión del pueblo. Es el pueblo quien hace las cosas, no Macron. Macron se limita a obedecer al pueblo de forma religiosa. Y ya en 2024, hace solo unos días, el presidente Macron pronunció solemnemente un segundo discurso en la Sorbona. La Sorbona, universidad que decíamos en el vídeo anterior acerca de la cuestión universitaria, acerca de la cuestión académica. Mucho cuidado con esto. Entonces, que Macron vaya a la Sorbona a decir esto es altamente significativo. ¿Qué es lo que dice ahí? Bueno, él y Scholz básicamente lo que hacen es comunalizar la deuda. Pero es que Scholz, se dice en el artículo, ya él mismo hace referencia a Hamilton y cómo en Estados Unidos se hizo lo mismo. Es decir, otra vez, antes hablábamos de padres fundadores, ahora hablamos de Hamilton y la comunalización de la deuda estadounidense. La deuda europea se comunaliza y ya tenemos un Estados Unidos. Pero, por supuesto, se nos dice que en realidad es para competir con Estados Unidos. Eso es lo que dice el gran Macron. Un artista del doble juego, de ese double speak, como se decía en 1984. Un auténtico artista. Es decir, vamos a hacer todo lo que quiere Estados Unidos para competir con Estados Unidos. Es espectacular. Y también con China, claro. También con China. No solo con Estados Unidos, con China también. No se dice, curiosamente, que haya que competir con Rusia porque los rusos ya saben. Son gente inferior, que lucha con palas y asaltan sus lavadoras. No, les concedemos a los chinos lo de competir y después Estados Unidos. Pero es toda una farsa, todo es una farsa. Ese es el punto que necesitamos tener claro. También hace referencia el señor Macron a la cuestión de la mayoría cualificada. Es decir, hay que romper con ese consenso unánime en el cual Víctor Orbán, el húngaro, va a estar fastidiando los planes de Macron y compañía constantemente. Lo que hay es que llegar a una mayoría cualificada. Entonces ya tendríamos la dictadura perfecta. Ya tendríamos ese imperio de Macron. Esto es de locos, pero aquí se lo estamos contando en detalle para que comprendan que en realidad hay toda una lógica detrás. Macron es un profesional de la incompetencia. No es un incompetente, es un profesional. Simplemente sigue unos planes que son diferentes de los que usted piensa.
Ya por último, Meishan, fiel a su antitradición, como decíamos, hace referencia a que Macron va a fracasar, pero no va a fracasar por las cosas que decimos en este canal. No, 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 no. Va a fracasar porque no hay suficiente horizontalidad en el funcionamiento del proyecto de Macron. Es decir, justo lo que Dugin estaba diciendo, estaba asociando con el liberalismo. Justo lo que Dugin estaba dándole como respuesta a Tucker Carlson acerca de por qué las cosas estaban del revés en el mundo anglosajón. Él hacía referencia a que en vez de seguirse la voluntad de la mayoría, se buscaba la voluntad de las minorías. Esto, traducido, es ese horizontalismo del que habla Meishan. Meishan lo ve con buenos ojos. Le parece que seguir la voluntad de las minorías está correcto, está bien. Pero no es suficiente. Insiste más todavía. Y nos habla de la era de la informática, la era numérica y de la inteligencia artificial. Entonces todo esto supuestamente va a detener la tiranía, va a detener a Macron y todo va a funcionar bien. Pues bien, no es así. No es así, ya lo saben. Nosotros valoramos y mucho el trabajo de Alexander Dugin, de Tucker Carlson y de Thierry Meyssan. Son excelentes analistas, pero están equivocados en el sentido de que la única solución auténticamente razonable, y ese es el esfuerzo intelectual que tenemos que hacer aquí, llegar a la comprensión, al entendimiento de que es la única solución razonable, es, y ahora volvemos a los conceptos de los vídeos anteriores, llegar a una síntesis, sí, pero no contratradicional, sino tradicional. Necesitamos superar el tradicionalismo, la antitradición y la contratradición, porque ya vivimos en un mundo contratradicional, en el cual la dialéctica entre liberales y comunistas es absurda ya. Es absurda. Algunos se preguntan por qué China sigue diciendo ser comunista si en realidad es capitalista. Y no comprenden esto, no comprenden que ya estamos en la fase contratradicional, que ya no es relevante que se mezcle el capitalismo o liberalismo y el comunismo, porque ya es un fenómeno que está ahí. ¿Qué es Estados Unidos? ¿Qué es ese nuevo orden mundial? ¿Qué es toda esta cuestión? Ese globalismo más que contratradición. Los proyectos fascistas, de los que se habla también en el artículo, fracasaron porque perdieron la guerra, pero el otro mundo, pretendidamente libre o pretendidamente comunista, en realidad por las dos caras de la moneda, por los dos lados, acabó llegando a ese punto de síntesis contratradicional. Y lo que necesitamos es una síntesis, sí, pero tradicional y no contratradicional. Es decir, mucho cuidado con esto de la era numérica, mucho cuidado con esto de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones que, si bien Dugin acertadamente critica, sin embargo, recordemos que Dugin hace referencia a la identidad colectiva. La identidad colectiva es una suerte, al final, de llevar a esa síntesis contratradicional que implicaría esa era numérica de la que habla Meyssan. Si nos identificamos de manera colectiva, nos estamos numerizando. Y ya lo hemos dicho, en la tradición nunca se habló de tal cosa, siempre se habló de la identificación con la persona, la identificación con la unicidad y no con la multiplicidad. Es una cuestión cualitativa y no cuantitativa. Si no hacemos esto, va a ser imposible evitar el desastre, porque como ven, se tiende a la síntesis, aunque aparentemente la postura de Carlson y Dugin y la postura de Meyssan y Macron, o quien sea que prefiramos imaginar, son opuestas, pero en realidad, aunque es verdad que sí que son opuestas, acaban encontrando la vía de síntesis. Y la vía de síntesis, ya lo hemos dicho, es la cuestión colectiva, siempre insistiendo en lo colectivo, en lo colectivo. El colectivo tiene su función legítima, no se nos malinterprete. Claro que tiene su función legítima, pero cuando es una adición de individuos libres y soberanos, con dignidad, individuos con dignidad. ¿Qué dignidad hay en el puro numerismo? ¿Qué dignidad hay en esa inteligencia artificial? Eso es lo que preguntamos nosotros. ¿Qué dignidad hay en identificarse en un colectivo?
Sí, da sensación de dignidad. Es como en el fútbol. Si uno es de este partido, de este equipo de fútbol, y ese equipo de fútbol gana el partido, nos sentimos bien, ¿verdad? Si formamos parte de ese colectivo, nos sentimos bien. Pareciera que tenemos dignidad, pero es una farsa. Al final, el partido se acaba, la fiesta se termina y volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, no debemos renunciar a la auténtica tradición, no debemos renunciar al auténtico trabajo intelectual, que es el que de verdad nos va a llevar a una auténtica civilización. Como ven, Macron y compañía están fundando su propia civilización, están fundando su propio imperio. Ya lo dijimos aquí, en última instancia es el globalismo, pues el imperio de Macron no sería más que una farsa, una mascarada, que complementaría al auténtico imperio, que sería el imperio estadounidense sionista, si lo prefieren llamar así. Esa es la idea y una vez más hemos podido traer a colación una serie de documentos que demuestran que efectivamente esto es así. Entonces, la guerra va a ocurrir, pero va a ocurrir en forma de mascarada, lo decimos una vez más. No se crean que porque sencillamente en Europa no hay suficiente equipamiento militar, que porque en Europa no hay voluntad de ir al frente, no va a ocurrir la guerra. Lo mismo se pensó cuando ocurrió aquella famosa y infausta enfermedad. Todos pensaron que no iba a pasar nada, pero al final todos pasaron por donde no querían pasar, por donde nunca hubieran imaginado que tenían que pasar. Ahora se está volviendo a la cuestión y recuerden uno de nuestros vídeos de la lista de estudios tradicionales en la que decíamos cómo se está llevando a cabo por parte de esta contratradición la cumplimentación de un mesianismo y de una profecía. Primero fue la peste, ahora está siendo la guerra, después vendrá el hambre y por último la muerte. Se lo toman muy en serio y les está saliendo demasiado bien la jugada. La única manera de terminar con sus planes, de que se termine esta locura y que volvamos a la sensatez auténtica y a algo auténticamente racional, es plantear un proyecto auténticamente civilizatorio y solo puede ser mediante una auténtica intelectualidad. Lo dejamos ahí, como siempre, les agradecemos por adelantado su apoyo, háganse miembros de Geopolítica Actual, ayúdennos en este proyecto y, como siempre decimos, saludos muy cordiales para todos. Nos vemos en la próxima.